¿Qué tal? Saludos, bienvenidos una semana más a Diagnóstico. En esta ocasión les vamos a hablar de la muerte súbita, un episodio verdaderamente traumático porque produce el fallecimiento repentino e inesperado de una persona aparentemente sana. Existen diferentes tipos, la muerte súbita cardíaca, la cerebral y la del lactante, esta última que es especialmente impactante por motivos obvios para las familias. De todo esto vamos a hablar con diferentes especialistas. Hoy nuestro invitado especial es Fernando Sánchez, pediatra y director médico del Hospital Vitas La Milagrosa de Madrid. Arrancamos aquí Diagnóstico y lo hacemos como siempre con un rápido repaso por la actualidad de la semana. La lucha contra la pandemia desde la perspectiva de la industria farmacéutica ha sido una historia de éxito en el ámbito global y en nuestro país, a juicio del presidente de Farmaindustria, Juan López Belmonte, que compareció esta semana en el Congreso ante la comisión que investiga la gestión de las vacunas y el plan de vacunación en España. A su juicio, a escala global, la industria se sumó desde el inicio de la pandemia a la Alianza Mundial, liderada por la Organización Mundial de la Salud, y han cumplido los dos compromisos primordiales: compartir conocimiento y colaborar para desarrollar con la mayor rapidez posible vacunas contra la COVID-19 y proporcionar esos tratamientos a precios asequibles para contribuir a un acceso equitativo en todo el mundo. 1 de cada 100 pacientes hospitalizados por COVID-19 desarrolla complicaciones del sistema nervioso central como derrames cerebrales, hemorragias y otras complicaciones potencialmente mortales. Así lo pone de manifiesto el mayor estudio internacional realizado hasta la fecha sobre las complicaciones que puede tener el coronavirus para nuestro cerebro. De hecho, se han realizado casi 40.000 casos de pacientes positivos a COVID-19 hospitalizados de 7 hospitales universitarios de Estados Unidos y 4 de Europa Occidental, el doble de hombres que de mujeres, con una media de 66 años de edad. Hubo 442 hallazgos agudos de neuroimagen que se asocian probablemente a la infección viral. Este documental, presentado esta semana en Madrid, es el punto de partida de Sembrando el Futuro, un movimiento global impulsado por BBVA y el CELER de Can Roca para abordar la mayor disrupción que la humanidad ha afrontado nunca: el cambio climático y la consecuente pérdida de diversidad del medio ambiente. Una alimentación consciente y responsable es una palanca clave para frenar la extinción de los recursos cultivables y proteger la biodiversidad. Y es que, según la FAO, el 86% de las especies en todo el planeta están en peligro de extinción y el 75% de las variedades agrícolas han desaparecido en el último siglo. Nos comentan desde la FAO que cada día se desaparecen 10 semillas en el mundo, de manera que parece que hemos estado como focalizando en una alimentación demasiado homogénea, ¿no? Y tenemos que reivindicar esta parte de aprovechar la estacionalidad y también de las costumbres de cada uno de los lugares donde nosotros tenemos nuestra memoria alimentaria. Hoy en Diagnóstico hablamos de la muerte súbita, tanto cardíaca como cerebral, como del lactante, que poco tienen que ver entre sí, salvo el resultado fatal, repentino. En concreto, el síndrome de muerte súbita del lactante causa un gran impacto social y es un motivo de preocupación entre todos aquellos que son padres. Se define como la muerte repentina e inexplicable de un bebé de menos de 1 año de edad, y aunque es muy infrecuente, es cierto también que es una de las primeras causas de fallecimiento en ese periodo de la vida. De todo esto hablamos con varios especialistas en la materia, entre ellos el pediatra Fernando Sánchez Perales, director médico del Hospital Vitas La Milagrosa. Doctor Sánchez, cuando hablamos de muerte súbita siempre pensamos en un bebé recién nacido, por la noche, esos padres preocupados que se levantan a ver si el niño respira. ¿Realmente hay que preocuparse? ¿Es algo habitual? No es algo habitual, es algo pues que bueno, afortunadamente no ocurre con mucha frecuencia, pero sí que es cierto que dentro de las causas que puedan producir muerte en los niños, hasta hace poco era la primera causa.
de muerte infantil en el lactante. Entonces, la principal preocupación no era que ocurriera en un paciente que tú sabes que tiene alguna patología, que tiene algún problema, sino en un niño por lo demás sano. Entonces, de ahí la preocupación y de ahí el interés. Pero ¿y a qué se debe esta muerte súbita, que es verdad que preocupa muchísimo a los padres, ¿no? Porque leemos cosas y al final evidentemente preocupa? Pues no se ha llegado a saber exactamente por qué ocurre, ¿no? Incluso dentro del propio, digamos, definición del cuadro, entra en que una vez investigadas todas las causas no se llega a conocer exactamente cuál ha sido la causa. Es muerte súbita del lactante, un niño por lo demás sano, en el que no ha sufrido un ahogamiento, no ha sufrido otra serie de cosas, o no tenía una patología neurológica o cardiológica previa, sino que se acuesta sano o se echa la siesta, y a veces incluso en la guardería, y sufre una muerte súbita y no amanece. Claro, o sea que después de estudiar el caso no hay posibilidad de llegar a una conclusión clara. Eso es un poco la definición, el síndrome de la muerte súbita del lactante en este caso, ¿no? Pero sin embargo sí hay factores de riesgo que evitar, ¿no? Claro, lo que se ve es que al final hay una serie de causas, de elementos que son de riesgo, por así decirlo, y elementos que son protectores. Es decir, se ha visto que determinadas cosas que rodean al niño pueden hacer que ese síndrome de la muerte súbita del lactante ocurra con mayor frecuencia, o cosas que hacen que ocurran con menor frecuencia. Entonces eso sí que lo sabemos, es decir, son estudios epidemiológicos una vez que ocurre el caso, y por eso pues son las recomendaciones un poco que se establecen. Más allá de los casos en bebés, la muerte súbita también puede presentarse en niños y adultos de todas las edades. La muerte súbita, como concepto general, se caracteriza, como su propio nombre indica, por la rapidez en la presentación de la muerte. Habitualmente se habla de muerte súbita inesperada porque esta rapidez en la presentación va acompañada de una inesperabilidad por los síntomas previos del paciente. 3/4 partes de los casos de muerte súbita se deben a problemas cardiovasculares, y ahí se pueden distinguir a su vez dos grandes grupos: niños y jóvenes por un lado y adultos por el otro. La mayoría de las muertes súbitas que ocurren en personas jóvenes son por miocardiopatías hereditarias. La mayoría de las miocardiopatías hereditarias están relacionadas con problemas arrítmicos que producen taquicardias peligrosas, son taquicardias ventriculares que pueden producir muerte súbita. Es verdad que en personas más mayores hay un porcentaje importante de muertes súbitas que se producen por enfermedad coronaria, por cardiopatía isquémica, lo que conocemos como un infarto, pues que el debut de esta enfermedad coronaria es la muerte súbita. Además del infarto propiamente dicho, es preciso hablar de la rotura de aorta, una lesión gravísima que en un porcentaje importante de las ocasiones conlleva también la muerte súbita del paciente. Aproximadamente, a lo mejor entre un 25 y un 30% de los enfermos que se les rompe la aorta caen redondos. Esos que he comentado, que hay veces que la gente dice: uy, fulanito, si le dio por la calle un infarto y se murió. En general los infartos, si no hacen una arritmia letal al principio, que no son todos, afortunadamente, el infarto acusa primero con un dolor intenso y da tiempo al enfermo, se marea, esto, lo otro, pero el que cae seco casi siempre lo que tiene es una rotura aórtica. En ocasiones la rotura de la aorta no es completa, sino parcial. Es lo que se llama disección de la aorta, una alteración de la estructura de la pared de esa arteria que la hace más débil. Ahora que está tan de moda hablar de las vacunas de RNA, que todo el mundo cree que entiende lo que es eso, el transcriptor, o sea, el transcriptor genético del ADN, a la hora de fabricar las proteínas de la aorta, se equivoca en la letra A por la letra C, en la letra B por la letra T, y entonces en vez de tener en la pared de la aorta, como en el cemento armado, tanto de arena, tanto de hierro y tanto de cemento, pues hay pequeñas variaciones. Eso hace que la pared se haga más elástica. Cuando la pared se hace más elástica, pues se va dilatando hasta que explota. Normalmente son enfermedades congénitas de nacimiento y en algunos casos de carácter hereditario. Siempre cuando viene alguien a operarse de un problema de este tipo, le sugiero que toda la descendencia y toda la ascendencia y hermanos
pues se chequeen con un cardiólogo a través de un eco o a través de un escáner cómo va esto. Existen además estudios genéticos que permiten diferenciar cuándo un problema en la aorta es una característica propia de nacimiento del paciente y cuándo además tienen que ver con el ADN y por lo tanto son más fácilmente transmisibles. ¿Cuáles serían las causas que pueden producirlo, factores de riesgo? Claro, el principal factor de riesgo que se vio ya hace muchos años era el dormir boca abajo. El dormir boca abajo hizo que cuando de repente se empezó a ver que eso aparecía en casi todos los niños, pero es más, luego se comprobó que cuando empezaron a dormir boca arriba en determinados sitios o en determinados países en donde se empezó a hacer eso, disminuía la proporción, la cantidad de muerte súbita del lactante, pues todos a dormir boca arriba, es decir, ya buscaremos la causa, pero eso sí que estaba del todo claro. Luego había más incidencia, por ejemplo, en el hecho de los factores ambientales, con tabaquismo en la familia, tanto durante el embarazo como después del embarazo, son cosas que también intervienen. Intervienen también pues un poco el ambiente en general de la familia. Por ejemplo, se ha visto que tanto abrigar al niño en exceso, es decir, que tú lo acuestes en exceso, pero además que el ambiente sea excesivamente frío, también las dos cosas son factores de riesgo. Y sin embargo se han visto luego elementos protectores, por así decirlo. El principal elemento protector se ha visto la lactancia materna. La lactancia materna exclusiva, en general, una vez que en todos los casos que se han producido, pues claro, se analizan todas las cosas que los rodean. Pues se ha visto que los niños que tienen lactancia materna exclusiva tienen cierto nivel de protección. Y una cosa muy curiosa que se vio también era el uso del chupete al dormir, que también disminuía la incidencia de muerte súbita del lactante. Como en todos los problemas que afectan a nuestra salud, la prevención es fundamental para intentar evitar la muerte súbita de carácter cardiovascular. Por un lado está la prevención primaria, es decir, los hábitos de vida saludables para el corazón. No fumar, el estar delgado, el tener una alimentación cardiosaludable, como la dieta mediterránea, que es la mejor dieta que tenemos. Controlar los factores de riesgo, como puede ser el colesterol, el azúcar, etc. Por otro lado, existen diferentes pruebas para detectar lesiones cardíacas que aumentan el riesgo del paciente. Algunas son muy sencillas y se pueden hacer en cualquier consulta de cardiología. El electrocardiograma, que es una prueba, la más sencilla que tenemos, es una prueba que nos da muchísima información y ya solo con esa herramienta podemos ser capaces de diagnosticar varios tipos de enfermedades hereditarias que cursan con muerte súbita. Luego tenemos una batería de pruebas que están a nuestra disposición, como pueden ser estudios genéticos en personas que tengan antecedentes familiares. La prueba de esfuerzo junto al ecocardiograma es esencial para prevenir la muerte súbita en deportistas. Una persona que hace un deporte normal, un deporte moderado, una persona joven que no tiene ningún problema, yo creo que no es necesario hacer, pero sí que es verdad que cuando pasamos el nivel de ejercicios, hacemos un ejercicio más intenso, más extenuante o más, pues eso, me refiero a triatletas, maratón, carreras de alta intensidad, conviene hacer una prueba de esfuerzo previa. Practico atletismo, más o menos unas 4 o 5 veces a la semana entreno y bueno, pues yo hago sobre todo pruebas de 400 metros y 800 metros y bueno, pues creo que realizarme esta prueba de esfuerzo me viene bien, ya que tengo durante unos 2 minutos más o menos, puedo llegar a alcanzar unas 200 pulsaciones haciendo esfuerzos continuados bastante grandes, sobre todo en la prueba de 800, que dura alrededor de los 2 minutos y pues más o menos calculo que a partir de los 400 metros ya puedo alcanzar esas 200 pulsaciones. La prueba de esfuerzo es una prueba que es básicamente lo que hacemos es, a través de un ejercicio, acelerar el corazón hasta niveles máximos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Cuando el corazón se acelera mucho, necesita mucho aporte de oxígeno. Entonces, nosotros a través del ejercicio vemos que las coronarias, que son las arterias que alimentan el corazón, aportan suficiente sangre al corazón. O sea, descartamos que las arterias coronarias tengan algún problema de riego.
Además está el ecocardiograma, una ecografía Doppler en la que se comprueba que la anatomía del corazón es correcta, es decir, que las válvulas, los ventrículos y las aurículas funcionan bien. Esta prueba, junto a la de esfuerzo, completan una buena revisión del deportista. Una buena consulta clínica y luego ya el cardiólogo orienta un poco el diagnóstico, pero es verdad que estas dos pruebas son las dos partes importantes de una revisión cardiológica que nos deja muy tranquilos descartando cualquier problema relacionado con la muerte súbita. No obstante, la medicina no es una ciencia exacta. Hemos visto casos de deportistas profesionales que están sometidos a estrictas revisiones médicas y que han fallecido por muerte súbita. Y es que existe un pequeño porcentaje de casos en los que los problemas cardíacos escapan incluso a estas pruebas de control. Entonces, la causa, diríamos, cardíaca, una cardiopatía del bebé, no tiene nada que ver en esta estadística, sería otra causa. Sería otra causa, claro. Si nosotros encontramos una muerte súbita del lactante y al analizar o al hacer la autopsia al bebé descubrimos que tenía una cardiopatía, no lo llamaríamos síndrome de muerte súbita del lactante, sino que sería una muerte súbita de origen cardiológico o de origen neurológico si descubriéramos una causa neurológica. Claro, ¿y son frecuentes estas? No son muy frecuentes, afortunadamente, pero bueno, que habría que investigar como todos, o sea, habría que investigar también todas las... Claro, siempre que se produce una muerte súbita en un lactante hay que investigar por qué se ha producido, claro. Y estas muertes súbitas de origen cardíaco, si se detecta una anomalía cardíaca, ¿qué recomendaciones haría usted a ese niño, a ese preadolescente, ese adolescente que está compitiendo, que practica deporte? Claro, en general sí que las recomendaciones que se hace que el niño practique actividad física, pues se haga simplemente sus reconocimientos normales. Pero si ya es un deporte que te va a exigir mayor rendimiento, sí que recomendamos que se haga un estudio un poquito más específico en más de, pues tanto que puedan ser o bien del estudio del ritmo cardíaco o incluso una ergometría que en función de cuando te pones hacer un esfuerzo físico, pues puedan aparecer alteraciones que sean suficientes. No está recomendado en la población general, pero sí cuando vamos a hacer un estudio más exhaustivo. Entonces ya lo tendrían que ver cardiólogos pediátricos. Como hemos visto hasta ahora, la inmensa mayoría de los casos de muerte súbita en adultos tienen un origen cardiovascular, pero no es la única causa. A continuación viene la muerte súbita de origen cerebral, fundamentalmente debida a alteraciones de las arterias, tanto que están fuera del encéfalo, en la base del cráneo, como las arterias intracraneales, y pueden dar lugar a una muerte súbita por hemorragia subaracnoidea, por rotura de aneurismas, de malformaciones saculares que hay en las arterias de la base del encéfalo. Pueden dar lugar también a hemorragias intraparenquimatosas dentro del parénquima cerebral, que estas están relacionadas fundamentalmente con la hipertensión arterial. Al margen de esto existe también una muerte súbita neurológica, que es la que le sucede a pacientes epilépticos y que se conoce como síndrome de la muerte súbita en epilepsia, que suele ocurrir normalmente durante el sueño y que ahí también sufren una crisis, una muerte que se considera que ocurre en la crisis o en el momento después, lo que se llama la muerte ictal o perictal, y que se acompaña además de una oclusión de los orificios respiratorios, porque la persona habitualmente está en decúbito prono y en la crisis le pone en contacto con la almohada o ropa de cama, y esto también puede producir un factor asociado de insuficiencia respiratoria a este tipo de fallecimientos. ¿Cómo se previenen estas muertes súbitas? La prevención se basa en el estudio adecuado de estas personas, lógicamente personas que tengan algún tipo de sintomatología o factor de riesgo, presión arterial alta, pues lo lógico es que estén controlados por un médico y que tengan la medicación adecuada
para evitar esos factores de riesgo que en el caso de la muerte súbita cardíaca son factores de riesgo cardiovascular conocidos: hipertensión, diabetes, obesidad, hiperlipemia, tabaco, y muchos de ellos también son parecidos a la muerte súbita neurológica. Y lógicamente en el caso de la muerte súbita en pacientes epilépticos, pues el control exhaustivo de la medicación. Es decir, la única receta para tratar de evitar estos casos de muerte súbita es la prevención primaria, hábitos de vida saludables y un control médico adecuado apoyado en tratamiento farmacológico. Volviendo a la muerte súbita del lactante, claro, es inquietante de alguna manera pensar que no se conoce la causa, ¿no? Claro, nadie sabe entonces si su hijo es susceptible o no de poder sufrir esto. Es más inquietante la cuestión. ¿Usted cree que, primero, se estudia esto suficientemente? ¿Se sigue investigando en las causas? Se sigue investigando mucho, sigue habiendo muchos estudios epidemiológicos, sobre todo porque es que a partir de ahí es donde puedes empezar a detectar. Una vez que tienes una serie de casos y analizas todo el entorno y toda esta serie de cosas, se sigue utilizando. Sí que es cierto que desde que se puso y las campañas que hubo al principio, a finales de la década de los 90, al principio de los 2000, que fue una cosa, sobre todo en España, ¿no? que empezaron a verse en todos los congresos de pediatría, en todo siempre había, y hay grupos de trabajo específicos que lo estudian y se sigue estudiando. Sí que es cierto que a medida que la campaña de ponle a dormir boca arriba, la disminución ha sido muy evidente, ¿no? y ha disminuido mucho. Lo que pasa es que tiene que haber una causa, se desconoce, pero tiene que haberla, ¿no? ¿Usted cree que se llegará a determinar? Porque una persona que es sana, aparentemente, de repente fallece. Yo me imagino que, como todo, que llegará un momento en que lo averigüemos, ¿no? Y lo que suele ocurrir muchas veces es que a lo mejor pues no hay solo una causa, sino que hay varias que producen al final lo mismo, que niños o aparentemente sanos. También es cierto que luego cada vez hay más factores genéticos que cada vez, a medida que va progresando la ciencia, antes había un montón de alteraciones neurológicas o de otro tipo que no se sabía, se llamaban idiopáticas porque no se conocía la causa, y no se conocía porque efectivamente no se había llegado a tal nivel de conocimientos, pero ahora pues muchas de esas, por ejemplo, pues está viendo que la genética influye muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente descubriremos que a lo mejor, o no sé, invento, esto ya es ciencia ficción, a lo mejor pues hay un gen específico que desconocíamos o asociado a otro tipo de genes, pues hace que la predisposición sea mayor. Quizás con el tiempo esas muertes súbitas inexplicadas acaben teniendo una explicación. De hecho, se estudian todos los casos, de tal modo que es obligatorio practicar una autopsia a cualquier persona, también bebés, que mueran repentinamente fuera de un hospital. Continuamos en nuestro diagnóstico esta semana dedicado a la muerte súbita. Como les hemos contado, una de las principales causas son las lesiones cardíacas. Por eso nos hemos trasladado hasta una asociación donde se trabaja para prevenir fundamentalmente estas enfermedades. Vamos a verlo. Todos han sufrido uno de los episodios más dramáticos de sus vidas. Cuando ven ya que es un infarto, ya empiezan las carreras, viene la ambulancia, no sé qué, al hospital, y es lo que te queda en la mente. Sin previo aviso, sus corazones se pararon. Me empecé a encontrar mal. Mi cuñado es médico, que al ver los síntomas que parecía que estaba teniendo, dice, pues te ha dado o te va a dar un infarto. Ahora no viven con miedo, pero han cambiado completamente sus hábitos, porque es sin duda un factor clave junto al genético o el hereditario. Podemos tener un vecino que es diabético, que es hipertenso, que fuma y ha tenido un infarto, y nosotros tenemos los mismos factores de riesgo y pensamos que nunca vamos a tener un infarto. No visitas al médico nunca, tienes un catarro, pasas en casa como sea. Era fumador y lo dejé radicalmente. El desarrollo de las técnicas en cardiología ha avanzado considerablemente en las últimas décadas. Todos llevan varios stents coronarios porque tuvieron la suerte de que el auxilio llegó a tiempo. Casi el 50% de los infartos
que hay en el país no llegan al hospital, se mueren en su casa o en el camino o en algún sitio de muerte súbita. Su día a día es más sosegado, pero al mismo tiempo el ejercicio es vital y reclaman que la red de desfibriladores sea todavía más extensa. Dentro de la Sociedad Española de Cardiología hemos creado una aplicación que se llama Ariadna, que localiza todos los desfibriladores, el que tiene más cercano donde se encuentra la persona. A partir de los 3 minutos hay un daño cerebral irreparable. Sus familiares más cercanos se han formado también en masaje cardíaco como parte de una prevención en esta segunda oportunidad en la vida. Se nos acaba el tiempo. Antes de finalizar, el último minuto corresponde al consejo de nuestra especialista en salud mental, la doctora Álava Reyes. La muerte súbita nos destroza la vida. Si es durísimo asistir a la muerte de cualquier persona, lo es mucho más cuando es un bebé. Cuando es una criatura que nos había llegado a lo más profundo del corazón y que de repente se va y sentimos una desesperanza, una frustración y, lo que es peor, una culpabilidad enorme. Por favor, no le demos vueltas. No es el momento de decir qué es lo que falló, no es el momento de buscar quién es el responsable, es el momento de coger y fortalecernos por dentro. Y lo mejor que puede hacer la pareja en estos instantes es intentar apoyar a la otra persona. Somos extraordinariamente generosos. Cuando ayudamos a la otra persona, sacamos lo mejor que tenemos dentro. De verdad, no busquemos causas. Busquemos cariño, busquemos apoyo, busquemos afecto, busquemos que la otra persona se siente bien. Si tenemos otros hijos, dediquémonos a ellos. Y una pequeña valoración. El ejercicio físico en estos momentos viene muy bien, es el mejor antidepresivo. Y hasta aquí nuestro diagnóstico de hoy. Se nos acabó el tiempo. Volvemos, eso sí, dentro de 7 días. Estaremos en una semana con todos ustedes de nuevo para acercarles un nuevo asunto de salud contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva muy diferente. Hasta entonces, que sean felices. Adiós.